Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Óscar García, quien es economista y director de contenido en Visual Economic. Y bueno, me hacía bastante ilusión traerle al canal para hablar de varios temas, ¿no? Sobre todo alrededor de España, de la salud económica de España y ver su opinión, hablar también de algunos de los temas que ha tratado en su canal de Visual Economic. Entonces, Óscar, la primera pregunta, ya que vamos a centrarnos en España. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos creciendo tanto como nos dicen? ¿Estamos para tirar cohetes? ¿Debemos entristecernos? ¿Debemos ser pesimistas? ¿Qué me puedes Mira, contar? me gusta mucho la pregunta por dos motivos. Primero, porque en el Vox Populi parece que España va muy bien. Justamente estos últimos meses se ha extendido mucho la voz de que España va fenomenal, de que España crece mucho más que el resto de la eurozona. No sé si usan la eurozona o la Unión Europea. No sé exactamente ahora qué métrica usan. Eh, de todas formas, esa métrica es tramposa porque muchos dicen, España ya ha recuperado el nivel de crecimiento, hacen como una métrica muy rara Ujú, y dicen que crecemos más, pero están midiendo el PIB muchas veces, no el PIB per cápita, no están midiendo la riqueza de la gente. ujú, En cualquier caso, el PIB per cápita, lo que ganamos por persona sí que está creciendo y está creciendo a un ritmo bastante bueno. Y me gusta esta pregunta porque hace poco vi un fragmento de un youtuber que también hace vídeos de política hablando sobre el caso de España y dijo que los datos eran los datos, que España iba muy bien y que eso no se puede negar. Yo lo niego. O sea, yo no creo que España vaya bien, creo que tiene un entorno coyuntural que es muy bueno. ¿Por qué motivo? O sea, ¿por qué está creciendo la economía española? Crece principalmente por dos motivos. El primero son las ayudas de Next Generation, o el segundo, da igual. Hay dos motivos que son bastante importantes. Creo recordar que el mismo gobierno estima que las ayudas de Next Generation han contribuido alrededor de un 2,5% de la economía del país. O sea que básicamente si quitas las ayudas Next Generation, España no crece. ujú. Eso de entrada. O sea, básicamente ahora mismo somos un país que vive de limosnas y en realidad siempre lo hemos sido en buena parte. El Banco Central Europeo siempre ha financiado nuestros excesos públicos. Creo que casi nunca, o por no decir nunca, hemos sido un contribuyente neto a la Unión Europea. Creo que siempre hemos recibido más de lo que hemos dado. Probablemente, seguramente, en bastante medida por la política agraria común. Pero aparte de eso, otra cuestión que explica el crecimiento económico español es el turismo. Ujú, Como sabes y como todo el mundo que esté viendo este vídeo sabe, España es un país con un fuerte componente turístico. Es cierto que no es ese paraíso turista que muchos imaginan, porque aunque no sea lo que piensa la mayoría de españoles, España es un país muy industrial, tiene bastante industria, especialmente industria de bajo valor añadido. Por ejemplo, todos conocemos la fábrica de la Nissan, la fábrica de la SEAT, hemos tenido empresas que se dedicaban a construir barcos, ujú. pero el turismo, que sigue siendo una parte importante de nuestra economía, ha venido roto en los últimos años. La pandemia, aunque nos parezca ya lejana, porque pasó hace cuánto, 4 años, parece que ya es cosa del pasado, ha seguido afectando hasta ahora bastante. Las rutas aéreas de aviones comerciales han tardado bastante en recuperarse. Creo que se recuperaron hace poco y depende de qué rutas. Entonces, los turistas no han venido a España hasta prácticamente ahora. Entonces, los últimos años han venido marcados por un turismo muy reducido por la pandemia. La gente no viajaba. Y esto no solo ha sido los años que hemos tenido cuarentena, es que ha pasado, se ha extendido durante el tiempo. Y ahora, este último año, y en particular este último año, 2023, el turismo ha vuelto a renacer con mucha fuerza. Y eso es lo que explica, en buena medida, el crecimiento de España. Es decir, no estamos creciendo porque sepamos producir más con lo mismo. No estamos creciendo porque haya más gente trabajando y se creen unas sinergias. No estamos creciendo porque cada vez haya más empresas en nuestro país. Estamos creciendo porque las empresas que no estaban funcionando, porque el turismo estaba de capa caída, ahora vuelven a funcionar. El problema, el problema es que a partir de ahí va a ser mucho más complicado seguir creciendo, porque recuperar lo que ya sabes hacer, recuperar ese bar que estaba cerrado, es muy fácil.
Ujú. Tiene que venir alguien a reabrir el bar o una empresa nueva que monte ese bar que ya existía y que cerró por la pandemia y se recupera. Ahora, para montar un nuevo bar necesitas gente que vaya a ese nuevo bar. O para que los mismos bares que ya existen hagan más dinero, o necesitan más gente, o necesitan volverse más eficientes para hacer dinero. Y eso es mucho más complicado que simplemente recuperar las rutas aéreas y que los turistas sigan viniendo. Y aquí señalaría un tercer y último factor que puede explicar el crecimiento reciente de España, que es la deuda pública. El déficit, más bien dicho. La deuda pública está reduciéndose. Cuando uno mira el porcentaje de deuda sobre el PIB, se ha reducido unos cuantos puntos. Creo que desde el pico de la pandemia igual se ha reducido 2 dígitos, entre el 10 y el 20%. No sé exactamente cuánto ahora. Pero el déficit sigue bastante elevado. O sea, seguimos gastando, el gobierno sigue gastando mucho más dinero del que ingresa. ¿Cómo es eso posible? Eh, bueno, la deuda se reduce por la inflación. O sea, hay dos formas de reducir la deuda. Cuando uno mira la deuda, mide cuánto dinero debo entre cuánto dinero produzco. Ujú. Ese dinero que debo es una porción de todo el dinero que produzco. En este caso, está por encima del 100% del PIB. Es decir, yo necesito un año de toda la producción de España para devolver toda la deuda que tengo. Ahora bien, esa deuda está en términos nominales, es decir, se mide por precios de mercado, X euros. ¿Qué pasa? Que si hay inflación, los euros cada vez valen menos, porque hay más euros en el mercado. Normalmente con una inflación como la que hemos tenido. ¿Vale? Hay casos de inflaciones donde puede haber menos dinero circulando en la economía, pero en este caso hay más dinero circulando en la economía. Entonces, como hay más dinero, hay inflación y el Estado puede recaudar más dinero. Es cierto que algunas partidas de gasto también se incrementan, pero en general, al haber más dinero, aumentan los ingresos, pero la deuda se mantiene igual. Entonces, esa división se reduce. Ahora bien, el gobierno, año tras año, va a seguir gastando más de lo que ingresa. Y todo ese dinero lo está metiendo endeudándose cada vez más. Y el problema está en que si la economía siguiera creciendo, tal y como lo está haciendo, que el gobierno gastara cada vez más, no sería un problema, porque si hay inflación o si hay más productividad, porque tenemos más actividad económica, ese porcentaje de deuda cada vez es menor. El problema es que, como hemos dicho, el crecimiento de España viene por una recuperación del turismo, viene por las ayudas Next Generation, que cuando no existan, ese PIB va a ser mucho más difícil que crezca. Entonces, la deuda necesariamente va a seguir subiendo. Y otra cuestión es que el PIB también crece porque efectivamente el gobierno está gastando, se está endeudando, está metiendo dinero en la economía que ha pedido prestado. Entonces, esa parte de crecimiento que viene por deuda también tiene las patas cortas. Entonces, ¿podemos decir que la economía española va bien? No, en mi opinión no. Pero bueno, alguien te puede decir, vale, a ver, Óscar, crecimiento es crecimiento, ¿no? Sea por lo que sea, mejor eso que la alternativa, que sería no estar creciendo tanto. Pero bueno, entonces ahí no sé si tendrías que decirles algo, si les dirías sí, bueno, pero al final esto es pan para hoy, hambre para mañana, o qué. No, crecimiento es crecimiento, sin duda. Y es mejor que el turismo se recupere que no se recupere. Ujú. Ahora bien, cuando yo hablo de si la economía va bien o va mal, a mí me gusta entender la economía como una cuestión estructural. Es decir, ¿vamos a tener salarios más altos? Pues bueno, nos estamos recuperando. Como mucho tendremos lo que teníamos en 2019, antes de la pandemia. Si hay recuperación. Para ganar más dinero, tenemos que hacer más que recuperarnos. Tenemos que evolucionar. Y la cuestión es que no estamos evolucionando. Tenemos, incluso aunque la deuda haya bajado en términos porcentuales, sigue siendo más alta de lo que era en 2019. Cada vez tenemos que pagar más impuestos para pagar esa deuda. Nuestro poder adquisitivo cada vez es menor. Si miramos la economía en términos de PIB per cápita real, es decir, ya corregido por inflación, se ha recuperado la economía. También es cierto que se ha recuperado mucho más tarde que el resto de economías europeas, por mucho que digan. Pero lo que es la persona, el trabajador, el empresario, está cada vez peor. Hay una métrica que usa el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, más que una métrica es una encuesta y a partir de ahí sacan métricas, eh, que es la encuesta AROPE. Básicamente, lo que hace esta encuesta es, no pregunta por PIB, no pregunta por precios, no pregunta por nada. Lo que pregunta es, por ejemplo, ¿cuántas veces puedes comer carne a la semana? X. ¿Te cuesta llegar a fin del mes? Sí, no. Hace varias preguntas de estas y ve cómo evoluciona
la encuesta, que intenta ser una muestra representativa de lo que pasa con la mayoría de familias españolas. Y lo que nos damos cuenta al mirar estas métricas es que cada vez son peores. La mayoría de ellas cada vez son peores. La gente cada vez vive peor. Pero es que además las empresas cada vez están peor. Cuando uno mira las cifras de quiebras en España, en empresas de España, la tasa está disparada. Muchísimo más que en Europa, muchísimo más que en la gran parte de países desarrollados, especialmente después de la pandemia. Las empresas en España quiebran, van mal. La capacidad de inversión es cada vez peor. Y en todo esto, o sea, tenemos empresas que van cada vez peor y tienen cada vez menos posibilidades de invertir y poder salir adelante, y tenemos personas que cada vez tienen más problemas reales. O sea, más allá de las estadísticas, tienen más problemas para comer carne, para llegar a fin de mes. Sin embargo, hay una gente que cada vez aumenta más su consumo, al que cada vez le va mejor, que es el Estado. Y estas son cifras que están ahí. O sea, quizá podríamos decir incluso que buena parte del crecimiento económico de España que está experimentando ahora mismo se lo está llevando el Estado, más que la gente. Entonces, bueno, estructuralmente no soy nada optimista con España. Y luego, con respecto a lo que mencionabas del turismo, ¿no? Porque parece que el turismo, bueno, pues es uno de los motores de riqueza de España, pero luego a la vez vemos partes de España que lo rechazan y que parece que no quieran turismo. ¿Cómo podemos comernos eso? ¿Qué está pasando ahí? Que sé que has hablado bastante del tema en Twitter. Ujú. Hablé en Twitter y y en un vídeo que hicimos ahora en Visual Economic sobre Canarias. Ujú, Si te fijas, el problema de muchas sociedades, especialmente sociedades donde no hay prosperidad, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es prosperidad y otra riqueza. Un país próspero es aquel que, siendo pobre o siendo rico, tiene perspectivas de futuro. Cada vez va mejor, tiene un camino bien marcado y todo el mundo sabe que trabajando va a conseguir que la futura generación viva mejor. ujú, Un país que no es próspero, yo creo que es España, donde existe una desmoralización completa con el trabajo, existe un odio hacia el dinero, incluso diría. Gente que ve al empresario como malvado. Y es verdad que esto existe en todo el mundo, ¿no? O sea, gente que ve al empresario como el eje del mal de la economía. Pero yo creo que en un país como España, donde la economía no va bien, siempre, hombre, si nos comparamos con yo que sé, con Venezuela, pues la economía española es la hostia, ¿no? Eh, pero en un país desmoralizado, al final siempre hay que buscar enemigos, ¿no? O sea, la gente tiene que darle una explicación a los problemas que tiene. Y en muchos casos, la crítica más fácil es al sector económico dominante, al statu quo. O sea, yo no estoy bien. ¿Por qué no estoy bien? Pues porque lo que tengo a mi alrededor no funciona. ujú. Y en casos de lugares turísticos, yo soy de Menorca. Yo soy de una isla que es bastante turística. De hecho, es mucho más, o sea, Baleares es mucho más turística que Canarias, pero muchísimo más. Órdenes de magnitud de diferencia. Y otra cosa a tener en cuenta es que Baleares tiene un turismo que está estacionalizado. O sea, el turista en Baleares viene desde junio hasta septiembre, como mucho. Y en Canarias, no solo es que tengan menos turistas por habitante y menos turistas por metro cuadrado, sino que su turismo está muy repartido. O sea, Canarias no es no es un lugar particularmente turístico. O sea, sí lo es si lo comparamos con, no sé, eh, Murcia, ¿vale? Pero dentro de los lugares turísticos no es un país con mucho turismo, es un país que su economía depende mucho del turismo, pero no tiene tantos turistas realmente. Probablemente el gran problema de Canarias es que no ha podido desarrollar otros motores económicos que no sean el turismo. Y seguramente eso no sea culpa del turismo. Igual tiene parte de culpa, porque sí que es verdad que en lugares donde hay una fuerte especialización turística, existe ese mal holandés donde tener un sector que te da dinero rápido evita que tu economía se desarrolle por otras vías. Todo el dinero va al turismo, por ejemplo, quizá pasó algo similar con la burbuja inmobiliaria, ¿no?
cuando todo el mundo construía vivienda, irte a la obra a trabajar era el dinero rápido. Tú tenías 17 años, ¿qué me voy a ir a estudiar? Estar hasta los 25 años sin ganar un duro, pues me voy a la obra y cobro 2.000 euros al mes rápido. Y mucha gente hacía eso. Pues con el turismo casi que puede pasar algo similar. Estas son teorías que están ahí. Yo he investigado bastante el tema y no he encontrado nada que digas 100% está pasando esto, pero son teorías que hay. La cuestión es que, por ejemplo, y siguiendo con el caso de Canarias, es un lugar donde impera esta cultura del no a todo. En inglés se conoce como la cultura del not in my backyard, que es Ujú. básicamente, y el caso habitual es el de las energías renovables. Todo el mundo quiere una economía que funcione con energía limpia. Ahora bien, nadie está dispuesto que al lado de su casa le monten un molino de energía eólica. No están dispuestos a que monten parques de placas solares, porque son feas, porque matan a los pájaros, porque eh, mil historias. Y siempre hay grupos que están en contra de esto. Y en Canarias es que además es un sitio donde esta cultura del no a todo ha prosperado en muchos sectores. Por ejemplo, Canarias tiene, o seguramente tenga, posibles yacimientos de petróleo cerca y yacimientos de tierras raras, o sea, minerales, que podría explotar. Cuestión, no los explota porque hay un fuerte movimiento ecologista que no quiere que se exploten. O sea, básicamente estamos hablando de que Canarias podría ser el petroarchipiélago de Europa y están decidiendo no serlo, pues por cuestiones medioambientales, que es muy respetable, pero lo que está claro es que esta industria no se va a desarrollar en Canarias. ¿Qué pasa? Ha pasado algo muy gracioso, que es que ahora Marruecos ha encontrado petróleo cerca de Canarias y Marruecos está explotando ese petróleo, mientras que los canarios no lo están haciendo. En Canarias también hay un problema con la agricultura. Dicen que el plátano chupa mucha agua y que en Canarias no hay agua suficiente y que mucho cultivo de plátano está hipersubvencionado y que es un desastre. No se quieren cultivar plátanos. Luego, bueno, no hay agua, ¿por qué no construimos desaladoras? No, que las desaladoras hay que tirar los vertidos, cuando tú desalas agua tienes la sal, o sea, extraes la sal y la tienes que tirar. Entonces, eh, mucha gente se queja de que eso contamina, pues tampoco se hacen desaladoras. Hay un problema enorme con la vivienda en Canarias. Bueno, pues en vez de construir rascacielos, que es lo que hacen en todos los lugares del mundo, Ujú. y pues no, tampoco se construye porque es que los edificios muy grandes son feos. Yo ahí niego la mayor, no son feos, de hecho son preciosos. Cualquiera que haya ido a Corea del Sur, cualquiera que haya ido a Nueva York, a por ejemplo el Hudson Yard, los rascacielos son preciosos, o sea, te mejora cualquier ciudad en vez de empeorarla y tampoco hace falta construir rascacielos por toda la isla. Sin embargo, existe esa cultura del no a todo que en realidad es que aplica a prácticamente cualquier sector y yo creo que hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. No existe ningún modelo económico en el que no existan costes asociados. Si mañana te vuelves una potencia de programación, Ujú. probablemente vengan programadores a vivir a tu ciudad, a gentrificar, a coger los pisos, comprar los mejores pisos, remodelarlos y la gente humilde tenga que irse a vivir a las afueras, porque viene todo el mundo a comprar pisos del centro. Mucha gente se queja de eso porque hay gentrificación. Y así, industria. La industria genera vapores que a nadie le gustan, contaminación. Solo hay que ver en Bilbao, la ría de Bilbao cómo está, que parece aquello, vamos, parece chapapote aquella ría. Es que al final todo tiene costes y tengo la sensación de que ya sea con el turismo o con muchas otras cosas, la gente no quiere asumir esos costes y si no asume esos costes no va a tener un modelo económico que se pueda desarrollar. Bueno, entonces lo que les queda es decidir, ¿no? Aceptar qué costes van a asumir, qué no. El problema ya con esto es que al final Canarias bueno, decide, o sea, es una entidad, ¿no? Es una entidad política que está ahí, que decide, las masas más que menos les gusta, ¿no? Son los que más se mueven. Eso, bueno, al final pasa un poco con todo, ¿no? Mm. Con cualquier modelo de decisión política que es difícil decidir cómo se va a hacer. Es decir, Sí, entiendo que habrá gente dentro de Canarias que todo esto no le parezca bien, pero bueno. sí, evidentemente, hay un montón de gente. De hecho, en el vídeo que hicimos ha habido mucha gente diciendo, estos solo piensan algunos que hacen mucho ruido y Claro. no es lo que pensamos la mayoría. Pero al final, bueno, pues la gente hace mucho ruido y te mancha un poco también la imagen.
Sí. Una de las cosas que decías antes es que eso, que el Estado es la institución, o la entidad que más ha crecido, o que por lo menos sigue creciendo. Y una de las partidas más importantes del Estado son las pensiones, lo cual ha Ujú, llevado a un gran movimiento, una gran queja intergeneracional, una especie de lucha intergeneracional por esta brecha de, "Oye, mira, las pensiones no paran de crecer y parece ser que los jóvenes cada vez tenemos menos oportunidades, nos cuesta más ujú. empezar una nueva vida, por lo menos más que a nuestros padres, se nos prometió que cada vez íbamos a ir mejor y parece que no. Entonces, mi pregunta es, ¿vivimos los jóvenes cada vez mejor? ¿Es verdad que el nivel de vida va aumentando? Y aún así, aunque esto fuera así, ¿tiene algo de sentido esta lucha intergeneracional? En España los jóvenes, a ver, es que es una pregunta compleja por un motivo. Es muy difícil comparar economías con 30 años de diferencia. Ujú, Por ejemplo, si tú antes te querías comprar una librería, te querías comprar una televisión, querías tener un método para hablar con tus amigos, querías tener, no lo sé, em, alguien un médico ujú, que ujú, te atienda, o no un médico, porque al final en España es gratis, pero tener un asesor de inmobiliario, eso te costaba una pasta. Solo la librería con un montón de libros te costaba una barbaridad. Luego la tele, teles muy malas, que costaban un dineral, que se veían fatal. Ahora todo eso lo tienes en un móvil. Tú en un móvil puedes ver la tele, puedes ver una película, tienes toda la literatura del mundo prácticamente al toque de clic, tienes ChatGPT, ujú, que ahora mismo te soluciona prácticamente cualquier problema sencillo que tengas. Es una fuente de conocimiento, es increíble. Es cierto que muchas veces no es súper fiable, pero para cosas sencillas vamos, te soluciona la vida. Claro, con el dinero que antes te comprabas todo eso, ahora te puedes comprar muchas cosas. Ahora con 200 euros que tienes todo lo que tenías antes. ujú, Y eso son cosas que cuesta mucho incorporar en el crecimiento económico, porque el PIB está diseñado para medir cuántos clavos produces, para medir cuántos zapatos puedes fabricar en una zapatería, pero no está medido para, o sea, no está pensado para medir cómo ha avanzado la inteligencia artificial que tienes a golpe de clic. Económicamente, las inteligencias artificiales que han permitido hacer imágenes de altísima calidad, donde tú simplemente escribes, hazme una foto de una montaña con un monje. ujú, En 2 años, el salto ha sido espectacular, pero es que eso no se ve reflejado en el PIB. Otras cosas que no mide el PIB, la limpieza del aire. Aquí habrá gente que estará más a favor o más en contra de las políticas climáticas o de que las propias empresas, más allá de las políticas, dentro de sí mismas, para dar una imagen positiva al resto, creen procesos más limpios. Hay gente que estará a favor o en contra, da igual. El punto es que eso está pasando. ¿Cómo se mide en el PIB que ahora seamos capaces de producir mucho más limpio? Pues claramente eso tendrá unas ventajas. O sea, simplemente con coches más eficientes, yendo por la calle, o más limpios, digamos, yendo por la calle estás tragando menos aire tóxico. Igual eso te salva de un cáncer. A la mayoría de nosotros no nos habría provocado cáncer, pero a muchas personas sí, que se van a salvar la vida. ¿Cuánto vale eso en el PIB? Pues yo digo que es complicado. Ahora bien, si nos ajustamos a las métricas que existen, que son rudimentarias, aunque nos sirven para hacernos una buena idea de cómo es el nivel de vida, lo cierto es que en España, por lo menos el PIB se ha quedado prácticamente estanco desde el año de la crisis. Ahora está un pelín más alto, también es verdad que ahora hay muchos más impuestos. Entonces, y volviendo a la tasa AROPE, a la encuesta AROPE, la gente vive peor que en el año 2007. Pero digamos que en términos de PIB per cápita seguimos igual. Ahora bien, hay un problema. La composición de ese PIB per cápita. Mucha gente mayor, los baby boomers, pueden tener unos sueldos altos. ujú, Y eso puede hacer que el PIB per cápita se mantenga alto. Ahora bien,
los jóvenes igual no tienen sueldos tan altos. Y de hecho, no es que igual no tengan sueldos tan altos, es que hace poco estuve viendo cómo ha evolucionado el nivel de riqueza de los jóvenes y ahora mismo estamos en un mal momento, especialmente teniendo en cuenta cosas como el precio de la vivienda. Y no solo eso, sino que volviendo al PIB per cápita, hay una cuestión tramposa que es los impuestos. Tú puedes tener un PIB per cápita igual que hace 15, 20 años, pero si te están quitando un 10% más de impuestos de tu salario o con un IVA más alto, porque recordemos, cuando yo era pequeño el IVA en España era del 16%, ahora el tipo máximo es del 21%. Ojo, que se nota, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Pues la gente joven no vive tan bien. Y hay otra cuestión, ya no es que hablamos otra vez de prosperidad. La prosperidad es esa capacidad de ir cada vez a mejor. Antiguamente, hace 30, 40 años, tú como joven tenías la oportunidad de ir a la universidad y nada más salías a la universidad, pasabas a formar parte de una élite, pasabas a ser el banquero del pueblo, pasabas a ser un médico, un profesor. Y esa gente, sus salarios comparativamente al resto eran mucho más altos de lo que son ahora. La cuestión es que ahora ir a la universidad ya no es una garantía de éxito. Y muchos jóvenes van a la universidad, estudian carreras sin saber muy bien qué van a estudiar, se meten a periodismo, que hay no sé cuántos licenciados cada año, que no pueden colocarse ni de broma, se ponen a estudiar historia del arte, que me parece una carrera súper interesante, pero que igual no tiene las salidas laborales que uno espera, y se dan con la cruda realidad de que sus carreras no valen para nada. Todo el mundo tiene una carrera ahora. Tú vas a una empresa y tener una carrera es que es no tener nada. Yo en mi empresa es que ni pido certificación de la carrera para contratar a alguien. Ujú. Yo me empiezo a fijar, o sea, no me empiezo a fijar, me fijo en otras cosas. Me fijo, bueno, ¿quieres trabajar de guionista? ¿Qué has escrito hasta ahora? ¿Tienes un blog? ¿Tienes trabajos que me puedas enseñar? ¿Hiciste un canal de YouTube para hablar de economía? Enséñame cosas. Muéstrame que eres capaz de tener esta habilidad de análisis económico que a mí me hace falta para mis vídeos. Y creo que ahí hay un problema importante, la verdad. Con, con, con esta degradación de la calidad de los títulos universitarios. Sí, porque la gente no sabe cómo encontrar trabajo. Bueno, O sea, dime, pero dime. por mi parte, nadie o si alguien te lo ha garantizado, no tendrías por qué creerte que es así. Yo sí que soy de la Claro, opinión claro, de, oye, mira, efectivamente. si alguien te ha dicho que el título universitario te lo garantizaba, en parte también es culpa tuya por creértelo, ¿no? Deberías. Efectivamente, es culpa de. Que no es así y buscar como tú decías, oye, que quieres hacer esto en un futuro, pues ponte ya con un canal de YouTube, ponte a hacer el podcast, ponte a hacer lo que quieras. Porque es que justo yo anoche estaba teniendo esta conversación con alguien que se lamentaba eso, que el título universitario, sobre todo el de economía, pues cada Mm, vez parece menos, que hay mucha gente que salía, que simplemente estudiaba economía por estudiar, que luego salía, no se enteraba, que no enlazaba modelos con realidad, y mm. decía, ya, pero a la vez también hay más mecanismos para discernir el que es bueno y el que no, porque hay tantas oportunidades de destacar ahora bueno, vale, pues sí, el título vale Mm. menos, pero tengo otros mecanismos para saber si vas a ser un buen economista o un buen X. Sí. Hay un problema, es importante, o sea, es un problema muy importante, pero es que no es solo para la gente. Cuando tú preguntas a las empresas cuál es su mayor problema a la hora de operar, lo que te dice la mayoría es que les falta talento, Ujú. les falta formación a la gente. Y tú te preguntas, ¿pero cómo le va a faltar formación a la gente si precisamente en estos momentos es cuando las personas tienen un mayor porcentaje de formación universitaria? Porque la formación universitaria no enseña lo que necesitan las empresas. Y porque la gente no se adapta a lo que necesitan las empresas, que esa es otra. De hecho, algo gracioso que ya yendo al caso concreto de España, es que si tú te fijas en cómo han evolucionado los puestos y la demanda de carreras, o sea, cuál es la oferta Ujú. de plazas en ciertas carreras, lo que ves es que en carreras de ingeniería y arquitectura creo que bajaba o se mantenía estática y carreras de humanidades se disparaba. Y digo, ¿pero en qué mundo está pasando esto? Ujú. ¿En qué mundo la universidad pública está ofreciendo cada vez más plazas de humanidades o la gente está demandando cada vez más plazas de humanidades y en ingenierías, en matemáticas, en carreras que son las carreras tecnológicas que ahora se demandan más y que se pueden pagar más salarios, no se están potenciando?
Bueno, uno en el que la gente que toma esas decisiones no paga los costes de las mismas, de equivocarse. Dicen, bueno, vale, pues doy más de Claro, esto efectivamente. y ya está. Y, Pero y burocracias muy rígidas, porque al final, tú piénsalo, si el que dirige la universidad tiene que decir, vale, el grado de geografía o el grado de turismo, que además el grado de turismo es un melón que yo no acabo de entender. El grado de turismo, adiós. ¿A dónde mete los profesores? también. ¿Los va a despedir? Igual no puede despedirlos porque tiene una plaza fija y ahí no los mueve nadie. Ujú. La resolución, ¿te los vas a poner en contra? ¿Por qué? O sea, ¿de verdad vas a tener a un departamento entero en tu contra cuando simplemente puedes tenerlos contentos y como tú no lo pagas, como de ti no depende? Bueno, existiría la posibilidad de decirles, bueno, te contrato, sigues contratado, simplemente no trabajas, no le tienes que dar clase a nadie y ya está. Habría mucha gente que se te pondría en contra, pero bueno, si pudieras argumentar con ellos le dirías, ya, pero es que al menos no hay gente metiéndose a esto y no le estoy subvencionando el 80% de este grado, pero la gente no lo entendería. Claro, no. O sea, al final, es que es el problema de lo público, al fin y al cabo, que nadie carga con las consecuencias de las malas decisiones, Ujú. ni siquiera el político. Entonces, ahí pues todo funciona un poco muy estático y en relación al gasto público está la ley de Wagner esta, de que cada vez el gasto público es mayor, porque ir a gastar es muy fácil. Ujú. Montar un nuevo departamento es muy fácil. Meto gasto público, contrato gente, que hagan lo que quieran. Ahora, tirar todo eso para atrás, tienes que cambiar un montón de leyes, tienes que despedir gente. Es que igual no puedes ni despedir a la gente. Tienes conflictos personales, denuncias, sindicatos, huelgas. Pues nada, al final el alto funcionario del que dependen ciertos departamentos dice, pues nada, que aquí todo siga igual y yo me iré a mi casa a las 2 de la tarde con mis hijos a la piscina y ya está. Es que Y es lo no sé si fácil. conoces, no sé si conoces el llamado síndrome del monumento de Washington, bueno, habla de cuando se intenta reducir el gasto público, como las burocracias, lo primero que recortan es lo más vistoso, ¿no? Era la anécdota de que en Estados Unidos el Departamento Nacional de Parques quería recortar el presupuesto y lo primero que cerraron fue el monumento a Washington y las montañas de el Monte Rushmore y todo eso que eran las atracciones más visitadas, en vez de recortar en otros gastos completamente superfluos. Y claro, ¿por qué lo hacen? Porque así las burocracias dicen, sí, me quieres recortar el gasto, pues te fastidio, enseño que me estás recortando lo que a la gente le gusta más y así la gente va a demandar que lo vuelvas a instaurar. Eso no lo sabía. Probablemente también, no sé, esto ya es especulación mía, ¿eh? Quizá en esta cuestión otro problema sea que quizá los gastos más ocultos sean los gastos que serían más polémicos. Igual si, o sea, precisamente como están ocultos, es más difícil que alguien te obligue a quitarlos. Y quizá quitando cosas muy emblemáticas te puedes justificar mejor de, estoy haciendo recortes, fíjate. Sí, pero, por ejemplo, uno de los casos de la literatura del síndrome del monumento de Washington es las bases militares estadounidenses, les tocó recortar en algún momento, y lo primero que recortaron fue los servicios de guardería cuando se gastaban todavía mucho más en una orquesta que tenían por ahí para las bases militares en Alemania, y dices, bueno, es que ahí lo ves claro, ¿no? Recorta la Sí, orquesta sí, de los músicos que vuelvan a sí, Estados sí, Unidos, pero no, lo primero guardería, y así pues los tienes todos en tu contra y te están reclamando que vuelves a aumentar el gasto. Pues no, eso pasa a veces. Yo, bueno, no sé cómo de no ya desconsiderado, pero de desconfiado serás con el sector público, pero muchas veces, a veces no sabes si lo hacen por desinformación o por incentivos perversos o por qué, pero hay muchas veces que eso, sobre todo con las burocracias, que no hay manera de acabar con ellas, que como decías, pues se te ponen en la contra y es muy difícil reducir el Yo gasto. estuve trabajando de prácticas en un organismo público. Era el Consell Insular de Mallorca. Ujú. O sea, antes de estudiar economía yo hice programación y fui ahí de programador en prácticas. Entonces, algo curioso es que incluso aunque tú llegues con muchas ganas de ser reformista, de cambiar las cosas, de trabajar un montón en ese sitio, es que no vas a poder. Porque yo me acuerdo de estar ahí y que la cosa no iba conmigo. Yo al final era un estudiante de prácticas que me iba a ir de ahí y no iba a volver. Pero yo decía, ostras, es que esto lo podríamos hacer mejor, esto podría ser más eficiente. ¿Cómo demonios estáis
con estos lenguajes de programación del año de la pera. Y al final lo que me decían es, si es que a mí me gustaría cambiarlo, pero es que no se puede, porque hay tan, o sea, la burocracia son leyes tan complejas de cambiar que es que no sabes ni a quién tienes que preguntar para que eso se cambie. O sea, hasta ese punto llega. El político cuando llega y quiere cambiar algo, dice, vale, voy a cambiar. Incluso suponiendo un político que tenga buena fe. Venga, vamos a recortar aquí. Vamos a quitar esto. ¿Por dónde empiezo? Es que igual nadie lo sabe. Porque la burocracia tiene vida propia y nadie sabe cómo funciona. Lo que sabe todo el mundo es que todo el mundo tiene un contrato, que todo el mundo cobra, que todo el mundo tiene algunas tareas que muchas veces no están ni siquiera muy bien definidas y eso sigue como un monstruo con vida propia, que no se puede cambiar y que nadie sabe cómo cambiar y que nadie tiene incentivos a cambiar. Entonces, si es que al final con el tema de las administraciones públicas, la gente, o sea, podemos entrar en un debate sobre si los funcionarios trabajan menos porque son unos vagos, porque tienen incentivos perversos, porque es que no pueden trabajar, porque es que Les falta hay, dinero, claro que te digan, ¿no? porque les falta dinero, por lo que sea. Pero al final, cuando nosotros estamos en contacto con funcionarios, ¿cuándo es? Muchas veces estamos en contacto y todos hemos estado en contacto al menos una vez en la vida, al menos las generaciones más jóvenes, que es en el colegio, Ujú. al menos los que han ido a la pública, en el colegio, en el instituto o en la universidad. ¿Cuántas veces no habremos visto un profesor negligente que no va a tiempo a clase, que no atiende a los alumnos, que trata mal a la gente, que le da absolutamente igual todo y que ese no hay quien lo mueva? Si esto es lo que vemos, un sistema que en teoría está de cara al público, ¿cómo será el que no vemos? Ujú, ujú. Cuando mucha gente de izquierdas, que son precisamente los que defienden el sistema funcionarial, curiosamente en Twitter, no me preguntes por qué, podríamos estar aquí con un debate de horas, suelen ir mucho al psicólogo. Al menos eso es lo que ponen por Twitter. O Sí, sí. sea, es lo que hay. O sea, no sé por qué, pero al menos, o no sé si es que van más al psicólogo o al menos lo comparten más. Una queja muy habitual del psicólogo es, madre mía, el psicólogo de la seguridad social. Ujú, Claro, no se han parado a pensar que si el sistema fuese privado, incluso subvencionado, no digo que la gente tenga que pagar ese sistema, ¿podrían elegir el psicólogo que mejor se ajuste a sus problemas? ¿Podrían elegir la periodicidad con la que van al psicólogo y no depender de una lista de espera, de una burocracia? Igual de ir al hospital, porque igual hay gente que vive en un pueblo donde no hay un psicólogo público y se tiene que ir a una ciudad a 30 kilómetros. Pero igual hay un psicólogo privado en su ciudad al que podría ir. La gente tiende a entender lo público como es que si no es público no existe. Y un ejemplo muy claro es el de los supermercados. O sea, un ejemplo que me gusta poner es, si existe este argumento de que las necesidades básicas te las tiene que cubrir el Estado. Porque si no, parece que si no te cubren el médico te vas a morir de una enfermedad, o parece que si no vas al colegio público vas a estar en una secta del Opus Dei o cosas así. Y yo digo, ¿qué hay más básico que comer? el agua. Y Bueno, tú, sí, el sí. agua, la alimentación, que al Agua final, aquí, por ejemplo, yo vivo en Madrid, aquí va casi todo el mundo bebe del grifo, pero yo soy de Valencia, todo el mundo compra agua embotellada, nadie bebe del grifo. Y el ¿y dónde agua se compra la botella? En el está supermercado. casi regalada. ¿Cuántos supermercados públicos conoces? Yo en España creo que no hay ninguno. No sé si alguna comunidad tendrá algo, pero yo creo que no hay ninguno. Y todos, o prácticamente todos, comemos. Ujú. Y nadie está reclamando supermercados públicos. Por Entonces ahora. yo creo que con sanidad y con otras cuestiones públicas pasaría un poco lo mismo, la verdad, si fuesen privadas. Sí, pues, estaba pensando ahora que muchos bitcoiners dicen que cuando llegó Bitcoin fue la primera vez, o sea, ha sido la primera
activo con propiedad privada absoluta, con propiedad absoluta, ¿no? Pero estoy pensando que pasa un poco lo mismo con las plazas de los funcionarios, ¿no? Que también la tienen en su propiedad, de su absoluta, inamovible, y eso es más inconfiscable que el Bitcoin incluso, pero bueno. Ahora has mencionado la sanidad, que justo Bueno, quería... con Bitcoin, por un paréntesis, es cierto lo que dices, pero mucha gente compra Bitcoin a través de plataformas de estas Sí, sí. que luego te la pueden confiscar igual. O sea, a no ser que te hagas Sí, bueno, ahí tu propio Bitcoin sistema. lo que tienes es el derecho a el Bitcoin, ¿no? Sí, Exacto. No tienes las claves, no es de tu propiedad. sí, sí, sí. Em, y has mencionado sanidad, que es justo donde quería llegar, porque bueno, uno de los vídeos que has hecho en Visual Economics que más me ha gustado es hablar era sobre el sistema sanitario estadounidense, que muchas Ujú. veces, yo diría que el 100% que hablas o planteas la idea de privatizar la sanidad, la gente lo menciona. Y siempre es, ya, pero es que mira qué mal funciona el sistema de Estados Unidos y es privado. Funciona tan mal, es privado pero con alguna trampa por ahí, ¿qué nos puedes contar? No funciona mal, de hecho, funciona muy bien y ese es uno de sus problemas. Lo que pasa es que es muy caro, Ujú, como todo en Estados Unidos, también hay que decirlo. A ver, vayamos al primer argumento de todos. Muchos dicen que si eres pobre en Estados Unidos, te mueres a las puertas del hospital porque si tienes un accidente no te atienden. Eso es mentira, no es verdad. Los hospitales en Estados Unidos están obligados a atenderte. Tú no puedes ir a urgencias y que no te atiendan. Tú no puedes ir con un cáncer al médico y que no te atiendan. Eso no pasa. ujú, Y si pasa, son casos de negligencia. Eso no se puede hacer, no es legal. Luego, si, no- si vas al médico y te atienden, otro de los argumentos es el de la deuda. Que es verdad que te atienden, pero que luego te dejan una deuda con la que no puedes salir adelante. Que prácticamente una operación rapidita de rodilla se te va a 50.000 pavos de factura, incluso más. Aquí hay varias cosas que comentar. ujú. La primera es que hay que tener cuidado porque cuando uno habla de precios en Estados Unidos y dice 50.000 euros o 50.000 dólares parece una barbaridad. Pero en Estados Unidos 50.000 dólares es como decir, no sé, 15.000 aquí. O sea, que sigue siendo bastante dinero, pero no es tanto. O sea, ya no, es muchísimo menos. Entre Ujú. otras cosas porque los estadounidenses son mucho más ricos. Mucho, sí. Pero por otra parte, la mayoría de gente está cubierta o bien por un seguro público o bien por un seguro privado. Creo que la gente que cobra hasta cerca de unos, ahora no tengo exactamente la cifra, pero creo que eran unos 40.000 dólares anuales, que básicamente es más que el salario, de hecho es prácticamente el doble que el salario medio en España, está cubierto al 100% por Medicaid. En muchos estados. Es cierto que en algunos estados no, Ujú, porque Medicaid no está. Entonces, esa gente, si es pobre, tampoco pasa nada porque están cubiertos por el Estado y tienen buenas coberturas. Es cierto que en los estados que no tienen Medicaid hay más problemas. Aún así, existen varias iniciativas privadas, gente que ayuda, o sea, organizaciones que ayudan a personas que no tienen dinero para pagar sus facturas. Los propios hospitales muchas veces tienen programas para ayudar a personas sin recursos. O sea, no es como que esté todo perdido, no es como que de repente se sienta una losa de deuda sobre la persona. Hombre, habrá casos en los que por A o por B la persona que tiene esa deuda pues no habrá recibido ayuda y eso sí que es un gran problema, pero como digo, tampoco es ese apocalipsis que muchos intentan vender. Luego, mucha gente que tiene problemas de deuda en Estados Unidos, de deuda médica, es porque ha decidido voluntariamente no asegurarse. Y aquí estoy hablando especialmente de gente joven, gente de hasta 30 años que son el principal grupo de población que decide voluntariamente no asegurarse. ¿Por qué no se aseguran? Porque piensan que no les va a pasar nada. Piensan que no van a tener una enfermedad, que son jóvenes, que el cáncer es cosa de viejos, que etcétera, 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 etcétera. Y no se aseguran.
Problema, los accidentes existen, los cánceres juveniles existen, y toda esa gente que decide no tener seguro para ahorrarse unos dólares cada mes, pues tristemente tiene el problema de la deuda. Y mucha gente acaba con una losa de deuda importante. Luego, ¿son los seguros tan caros como para no poder pagarlos y verse excluido del sistema? No. Primero porque, como ya hemos dicho, la gente pobre está Medicaid para cubrirles. Pero incluso en los casos donde no está Medicaid, cualquier persona que tenga trabajo en Estados Unidos, prácticamente la empresa le paga el seguro médico. O sea, no lo tiene que pagar personalmente. Tú estás trabajando y tu empresa ya te da tu seguro. Yo sabiendo esto, por eso me sorprendía, no sabía lo de los casos de la gente que estaba sin seguro, porque claro, sabía que es la empresa la que tiene los incentivos Sí, por desgravarse, ¿no? Se desgravan algo, tienen esos incentivos sí, fiscales de asegurarte. Entonces, la sí, que gente, además es una cuestión cultural. O sea, pero la gente que no tú está vas a segura, trabajar y tienes tu ¿le pide a seguro. la empresa que no lo haga o es gente que todavía no está trabajando? A ver, generalmente la gente que no está asegurada es gente joven y también gente, hay otro problema que es que hay gente que se cambia de trabajo y mientras se cambia de trabajo Mm, no tienen seguro. Hay programas en Estados Unidos, o sea, hay un programa público que sirve para acogerte mientras te estés cambiando de trabajo, estar cubierto ujú. por un programa específico para eso, pero mucha gente ni siquiera lo solicita. Entonces, entre una y la otra se quedan sin seguro y tienen ese problema. También está el problema de la gente sin papeles, Ujú. que muchos de ellos, si no tienen trabajo, no pueden tener ese seguro. Pero incluso personas sin papeles pueden asegurarse. O sea que eh, son situaciones muy contextuales, de gente muy concreta Sí. que normalmente por mala suerte no ha podido asegurarse. Y luego, o sea, la gente que ya cobra más dinero, pues también tiene seguros, pueden incluso comprarse seguros con más coberturas, pero incluso aunque uno tuviese que pagarse su propio seguro, tampoco es tan caro. Estamos hablando de unos $400, 400, $500 mensuales, ya un seguro bueno Ujú. por persona. Eso puede parecer mucho, pero no es tanto. Y menos en Estados Unidos. Estamos hablando de que es muy normal que en Estados Unidos la gente gane 4 o 5 mil euros al mes. Y Mm, gente que no es de la parte alta de la sociedad, que es clase media incluso baja. ujú. Entonces 400 no es caro. O sea, es caro, pero no es caro relativamente. Y luego también, corrígeme si me equivoco, pero muchos de esos precios están inflados, ¿no? Muchas veces que vemos Sí, precios de no sé qué, esos precios los hospitales los suelen inflar porque saben que luego tienes el seguro que te lo va a descontar y así el sí, seguro parece que ha negociado y tú estás contento con tu seguro de, ah, vale, el hospital me pedía 50.000, pero luego en verdad solo tiene que pagar $150. Que es lo que tengo entendido que funciona un poco así también. sí. O sea, a ver, ese sí que es el gran problema del sistema sanitario de Estados Unidos, que es el precio. Ujú, Estados Unidos tiene varios problemas en cuanto al precio de los seguros. Primero, como todo el mundo tiene un seguro y como todo el mundo lo tiene por defecto con su empresa, nadie se preocupa por negociar el precio de un seguro. Nadie se preocupa por comparar si uno es más barato que el otro. Hombre, ujú. igual las empresas lo hacen a la hora de negociar, pero tampoco es una gran cuestión. No te vas a poner ahí a mirar cobertura por cobertura a ver si te compensa el precio. La gente no lo mira mucho. Luego, entonces, eso lleva a que los seguros puedan inflarse de precio. Ujú, ujú. Luego, las últimas, Obamacare, o sea, todo esto que estoy contando es especialmente importante a partir de Obamacare, que es la ley por la que Obama amplió las coberturas médicas a prácticamente todo el mundo. Obligado, Antiguamente, seguro. de hecho, llegó a obligar, aunque eso luego, No, sí, luego los tribunales lo tiraron atrás, oliendo efectivamente, pero... llegaba a obligar a la gente a asegurarse. ¿Qué pasa? Esa ley hizo otra cosa, que a mi juicio es una cosa buena, aunque tuvo mucho que ver con el precio de los seguros, que es no permitir a las agencias aseguradoras ajustar el precio según las características del cliente. Ujú, Sí en función de edad, pero no en función de si es un paciente con una enfermedad crónica. O sea, si yo tengo una enfermedad crónica y tú no, hasta Obamacare yo tenía que pagar mucho más por mi seguro e incluso ujú. las empresas podían decidir no asegurarme.
Sin embargo, a partir de Obamacare, tanto tú como yo tendríamos acceso al mismo seguro al mismo precio. ¿Por qué digo que eso está bien, pero que es un problema para el precio? Hombre, está bien por lo evidente, porque todo el mundo puede asegurarse. Pero es un problema para el precio porque si las empresas no me aseguraban a mí con una enfermedad crónica, era porque tratarme era excesivamente caro. Ujú. Y ahora que me tienen que asegurar por ley, lo tengo que pagar, pero también lo pagan el resto de personas con primas más altas, para compensar el coste, esencialmente. Y luego, más cosas. La burocracia en Estados Unidos en cuestiones hospitalarias es enorme. De hecho, recuerdo, mientras estaba haciendo la documentación, ver un caso de un hospital donde había casi más personal administrativo que camas en el propio hospital. Ujú. Es una locura, es una barbaridad. Y eso tiene un coste muy grande. La cuestión es que los hospitales tampoco son los que se llevan mucho dinero. En buena parte se lo suelen llevar los médicos. ¿Por qué motivo? Faltan médicos en Estados Unidos. Prácticamente te tienes que tirar una carrera de 7, 8 años. Las plazas son muy limitadas. Ujú. Faltan un montón de médicos. Y de hecho, tampoco permiten a los inmigrantes llegar. Es más, si tú te sacas el título de médico en un estado, es posible que si te mudas a otro estado no puedas ejercer como médico, porque la regulación no te lo permite. Eso, por supuesto, los médicos son de las personas que más cobran en Estados Unidos, porque es que apenas hay. Y luego, quizá el último factor que explica por qué los costes médicos son tan altos en el país es la sobreutilización de tratamientos y de diagnósticos. Sí, sí, sí. Como todo está incluido en el precio, Sí, sí, sí. si me viene un paciente, le voy a hacer todas las pruebas posibles para luego cobrar al seguro. A Y más no pruebas solo le por eso. haga, más cobro. Ujú. Claro. Y no solo por eso, Oscar, sino también porque cuando hay problemas de negligencia médica o hay alguna demanda, los costes son tan excesivamente elevados para el hospital o para el médico que se aseguran de hacerte todo tipo de Sí, tratamiento, porque si no, las denuncias son millonarias. Yo me acuerdo de ver sí, sí. casos, a alguien le han cortado un dedo, vale, pues 10 millones le toca pagar al hospital Sí, es una barbaridad. Y de Claro, hecho, muchos al médicos final tienen mucho dices, miedo. no sé exactamente cuánto vale un dedo, pero algo me dice que 10 millones no, ¿no? Entonces, por eso los hospitales se aseguran de hacértelo absolutamente todo, aunque no haga falta, por eso, porque dicen, no, no, yo me voy a asegurar todo, me voy a cubrir las espaldas, te voy a Sí, hacer que vienes por un dolor de cabeza, te hago rayos X de todo el cuerpo y ya está. sí, ese es otro problema regulatorio, Sí, sí. efectivamente. Que no es precisamente, o sea, el punto es que para nada es un sistema de libre mercado. Para Ujú, nada. ¿Cuál es la parte buena? Que como te hacen tantos tratamientos, es una sanidad espectacular. ujú, ujú. Te ofrecen hasta videollamadas, que esto la sanidad privada en España también, pero la sanidad privada en España te atiende cuatro cositas. En Estados Unidos, la sanidad privada te atiende todo. Tienes o sea, joder, no sé si te acuerdas de Paco Sanz, ¿te acuerdas? No, Este hombre que fingió tener múltiples cánceres no, no. estafó a un montón de gente para que le donase dinero. Siempre ponía la excusa de que necesitaba dinero para ir a Estados Unidos a tratarse. Ujú. Cualquier rico que tenga dinero y tenga una enfermedad grave se va a Estados Unidos a tratarse. ¿Por qué se va a Estados Unidos a tratarse? Porque tienen una sanidad espectacular. Ujú. Cara, pero espectacular. O sea, Las innovaciones se hacen allí, al final estamos aquí el resto del mundo, los es mejores médicos están ahí. Ostras, si te desarrollo. dicen, quédate en España y cobra 40.000 euros o vete a Estados Unidos y cobra medio millón cada año, Ujú. te vas para Estados Unidos 5 o 10 años, te haces de oro, vuelves aquí y te retiras como un marajá. Sí, sí, no, no, totalmente. Es un tema por eso, pero, hay bastantes incentivos perversos, como lo decías, lo del AMA, ¿no? Lo del American Medical Association, que al final pues, tiene un poder sobre, un control sobre los médicos que es muy difícil, ¿no? Son muchos, muchos años. Y es un sistema con muchos problemas, pero hay que llegar. Aún así, es De hecho, bastante. son también los que limitan las plazas de nuevos médicos. Sí, sí, sí. Lo tienen bastante controlado, pero Es un bueno. lobby. Es un lobby sindical, te diría. Ujú. Y aún así, el sistema, para la gran mayoría, para muchos, funciona muy bien. Y aún así también, si no me equivoco mal, o si no tengo el dato desactualizado, la última vez que lo vi, se gasta más, o sea, más gasto público en sanidad que en España. Sí, 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 sí. Porcentualmente sí. Sí, Bastante más, de hecho.
Sí, sí, creo que en España es el tres cuatro por Es ciento y que el 10%. 10-11, la ¿no? comparativa de sanidad privada, no. O sea, no es un ejemplo de sanidad privada, Estados Unidos. Ujú. Sí. Y entonces, ¿lo privado funciona siempre mejor que lo público? La mayoría de las veces no te quieres mojar porque te veo bastante defensor de lo privado, que me alegra. Yo no diría que siempre funciona mejor que lo público, porque al final cada caso es particular y decir un siempre es... probablemente haya cosas públicas que funcionen muy bien. No, pueden Ahora, funcionar bien, pero no mejor que la alternativa, que cómo funcionaría la alternativa privada. sí, o sea, son cuestiones que son difíciles de saber. Ujú. No diría que siempre, o sea, no diría que siempre. Sí que es verdad que muchas veces hay ciertos problemas comunes donde es difícil que una empresa privada llegue a meterse. No sé, imagino, por ejemplo, los fuegos artificiales, es un ejemplo muy clásico de economía, ¿no? Y seguro que hay un debate enorme. Sí, sobre Uno se puede tirar ahí debatiendo horas, pero unos fuegos artificiales de unas fiestas de pueblo, pues quizá una, una empresa privada, o no una empresa, sino una reunión privada de vecinos podría ponerse de acuerdo y comprar los fuegos artificiales por su cuenta. Pero sí que es verdad que luego tendrías a gente que, sabiendo que los demás van a comprar los fuegos artificiales, no aporta su dinero, a pesar de que desee esos fuegos artificiales. Quizá en ese sentido, un ayuntamiento que sabe que todo el mundo quiere los fuegos artificiales, con la recolección de impuestos puede ir a pagarlos y tener los fuegos artificiales y tener más presupuesto, porque esa gente que se quería mantener al margen no puede mantenerse al margen. Entonces tiene que contribuir en aquello que desea ver. Y quizá en esos casos podría funcionar mejor algunas alternativas públicas. Pero como te digo, caso a caso, ¿no? Y depende, bueno, porque no todos son empresas públicas. Eh, yo por lo general soy más de analizar caso por caso. no sé si conoces el paper de Alex Tabarrok sobre la provisión privada de bienes públicos, bueno, lo que te viene a decir un poco es, se pueden dar un tipo de contratos en los que el emprendedor, ¿no? Diga, oye, mira, yo voy a dar este bien, que es un bien que todos queréis, en este caso de fuegos artificiales. Tú lo que tienes Sí, que hacer es comprometerte a que si yo llego a un umbral de 1.000 euros para pagar los fuegos, contra el pirotécnico, todo lo voy a dar, es decir, tú te comprometes a darme 10 euros, si reúnes 100 personas que se comprometan también a dar 10 euros, entonces recaudo los 1.000 euros, y si no, por el hecho de haberte comprometido, yo te voy a devolver 15, o sea, devolver no porque no me has pagado nada, yo te voy a pagar a ti 15 euros, o sea, que gane, o sea, llegue yo al umbral o no, la gente, tú sales ganando porque tú quieres los fuegos sí, artificiales y eso, entonces así lo que tienes es un equilibrio de más fuerte de se va a proveer el servicio. sí, sí. Pues una solución interesante, no lo conozco. De todas formas, también quiero señalar otra cosa, Sí, y es sí. que un ayuntamiento, por ejemplo, o un estado puede aprovechar ciertas economías de escala que, y sobre todo economías que requieren de una fuerte inversión inicial, sobre todo inversión en efecto de red. O sea, organizar unos fuegos artificiales probablemente sea mucho más fácil y tenga menos coste de transacción si lo realiza un ayuntamiento que ya tiene organizados a los diferentes movimientos sociales, ya tiene acceso a una comunicación efectiva con todo el mundo, ya tiene acceso a los grupos, siguiendo con el ejemplo de fuegos artificiales, tiene acceso a los grupos que organizan las fiestas, a la gente del pueblo que organiza estas cosas, probablemente tenga ahí ya una base que le permita hacer una economía de escala más sencilla que si cada proyecto tiene que ser iniciado por iniciativa privada. Eh, entonces, quizá por ahí, quitando ese coste de entrada inicial, que es de tener esa megaestructura, o no megaestructura, sino una estructura que pueda organizar rápido cosas, teniendo en cuenta todo el pueblo o toda la sociedad, Ujú. pues quizá pueda hacer más eficiente la provisión de ciertos servicios. Una Pero bueno, es una alternativa. idea al aire. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, pero una alternativa privada que ya existe, ¿no? En Estados Unidos tienes los Homeowners Association que se podrían encargar de Sí, cosas parecidas. sí, sí, sí.
Al final tienes una junta, ¿no? O asociaciones de vecinos, Sí, sí. eso no, Como que... como no es una asociación de vecinos, ¿no? De urbanizaciones de estas, de los suburbios de mm, Estados Unidos, que se juntas, tienes una junta, que son las que ponen las normas, los que dicen, bueno, si quieres vivir aquí, sí, tienes que seguir todas estas normas, si no, pues multas, si no X, sí, porque al final, o sea, un gobierno, aunque es cierto que es perverso y que tiene incentivos que no se alinean con todo el mundo, no deja de ser en cierta forma una estructura de decisión colectiva, muy limitada hasta cierto punto, pero en esencia no veo muy diferente a un ayuntamiento de lo que sería una comunidad de vecinos, por ejemplo. Lo que pasa es que las normas que rigen esas dos instituciones son diferentes. Probablemente las normas que rigen la comunidad de vecinos sean mucho más libres, mucho más democráticas, mucho más transparentes que las de un ayuntamiento. Pero sí, o sea, al final lo que decía va más por el punto de tener una organización que te permita organizar diferentes proyectos y... y en el caso de un ayuntamiento, esa organización ya existe. Entonces, quizá por ahí hay economías de escala, pero si existen otras que son privadas, pues incluso podría ser mejor o, como digo, en función de cada caso. Sí, bueno, ahora que comentabas lo de las asociaciones de toma de decisiones, estaba pensando en Arrow, que lo hemos terminado de leer hace poco aquí en el club de lectura que llevo en la UFM, y estaba Uh -huh. pensando eso, que al final, sí, con el ayuntamiento o incluso con las asociaciones de vecinos, Mm. puedes tener problemas de toma de decisiones, que al final no hay ninguna Sí, forma de decisión, ¿no? sí. Ningún mecanismo de toma de decisiones colectivos perfecto, siempre tiene algún problema. Uh -huh. Pero lo bueno de la flexibilidad que te puede dar la asociación de vecinos es que sí que te da las opciones de mercado, que aunque Arrow las critique en el libro porque dice Sí. bueno, no son buenas, y yo creo que se equivoca Arrow entendiendo lo que es el mercado, porque al final el mercado pues te da un poco esa opción de no hay que tomar una decisión colectiva conjunta, sino que varios Mm. agentes pueden tomar la suya, otros la suya, y Sí. dentro de las Y normas. que te da, una asociación de vecinos te da la opción de salirte Sí. de ella. O sea, creo que es la diferencia fundamental y también la diferencia de un sistema estatal de un anarcocapitalista. Yo creo que mucha gente entiende mal el anarcocapitalismo y lo entiende como prácticamente la ley de la jungla donde cada uno va por su cuenta. Yo lo entiendo más bien como una organización donde deben existir jerarquías de poder, con la diferencia de que cada uno con su propiedad privada es libre de abandonar esa organización. Pero sí, yo creo que es, aunque salvando las distancias, sería un poco parecido el caso de ayuntamiento contra asociación vecinal, ¿no? Sí, no, sí, sí, totalmente. Luego ya, bueno, ya te metes en cómo se toman esas decisiones, cómo se junta la Sí, gente, ya son otros problemas de la anarquía, pero bueno, sí de todas formas, yo creo que con la decisión, con la toma de decisiones siempre va a haber problemas. sí, sí, efectivamente. Y Salvo que no intentes reducir las tomas de decisiones colectivas y lo hagas todas a través del mercado, pero como decías, hay veces que tener una institución que ya existe, ¿no? Igual que el problema de la firma de Coase, ¿no? O sea, el problema de la empresa, que al final tener sí, una institución que ya la tienes, pues te reduces los costes de transacción para no estar montando un proyecto nuevo cada vez. sí. Bueno, de hecho nos pasa a nosotros en nuestra empresa. O sea, nosotros ya tenemos una estructura y con esa estructura podemos sacar cada vez más proyectos. Ujú, Y es mucho más fácil que si tienes que montar ese proyecto desde cero. O sea, por ejemplo, ahora hemos sacado el fondo de inversión. Bueno, ahora no, lo sacamos, creo que empezó en diciembre y lo anunciamos muy modestamente con el nuevo canal que tenemos de empresas, inversión, que es el Informe K. ujú, Pero nuestro fondo de inversión, bueno, de hecho, la historia es graciosa porque al final todo el dinero que ha ido generando, sobre todo Enrique, que es mi socio y es un friki de las finanzas, o sea, ¿sabes este niño empollón del colegio que está todo el día ahí viendo documentales de delfines? ujú, Pues eso era Enrique, pero con las finanzas, ¿vale? O sea, y con las empresas. Y se veía ahí diarios de niño de las páginas estas naranjas de economía. Bueno, un friki de toda ujú. la vida. Y esto le llevó durante mucho tiempo a hacer sus propias inversiones y sobre todo a empezar a asesorar, digamos, a amigos, entre los cuales me incluyo, sobre, pues yo le preguntaba, oye, ¿estas empresas qué te parecen? No sé qué. Y él tenía su cartera de inversión que tuvo muy buenos resultados. O sea, creo que le pregunté el otro día, creo que durante los últimos 4 años, incluyendo época de pandemia y todo, sacó una rentabilidad del 14-15%, o sea, una barbaridad.
Y a partir de ahí, él también gestionaba el dinero de su empresa y luego la empresa que teníamos juntos, que tenemos juntos ahora, y al final empezaba a gestionar una cantidad de dinero que ya era importante. Entonces, cuando tú gestionas bastante dinero, te interesa sobre todo tener tu propio fondo porque al final tienes menos comisiones. Mm. Eh, y ahí surgió la oportunidad de sacar el fondo al público para que el resto del mundo quisiera invertir también y sobre todo aprovechando la capacidad de análisis que tenemos. Pues al final tenemos un gran equipo de analistas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la crisis bancaria que hubo con el Silicon Valley Bank y todo eso, ¿no? Sí, claro. Cuando estaba todo en el peor momento, yo me puse a investigar el tema para hacer vídeos de Visual Economic y de hecho están colgados los vídeos. Y yo llegué rápido a las conclusiones, o sea, no rápido, pero viendo un poco los balances de los bancos, viendo cómo estaba la situación económica, cómo estaba reaccionando la Reserva Federal, llegué a la conclusión de que esa crisis no iba a ir a mucho más. Y de hecho fue así. Entonces, justo en ese momento, hablando con Enrique, oye, vamos a invertir en Charles Schwab, que era Ujú, bueno, es una empresa americana relacionada con el mundo de las finanzas. Y esa fue una inversión, por ejemplo. Entonces, un poco así con todo, ¿no? ujú. Y, y a partir de ahí salió el Baltea Global, que es el fondo de inversión, y haya seguido y lo hemos empezado a hablar de él. Bueno, de las empresas de las empresas en las que invertimos, hacemos vídeos luego en el canal. Por ejemplo, ahora hemos hecho un vídeo de Hugo Boss hablando de por qué puede ser una oportunidad que consideramos que podría ir bien de inversión. Y precisamente ese proyecto puede salir adelante y la gente puede invertir en Baltea Global porque nosotros ya tenemos una audiencia, tenemos, pues la gente le gusta lo que hacemos, considera que nos tomamos en serio los análisis y sacamos este proyecto aprovechando que ya existe toda esa estructura que de no existir sería prácticamente imposible. Te he Ujú. metido todo este rollo, pero para No, que no, veas un no. ejemplo real de nuestra empresa. No, y aprovecho porque había algo bueno, has mencionado antes algo sobre cómo contratas, ¿no? Que te da Sí. igual el tema universitario, que miras otras cosas. Y entonces tenía una pregunta ahí pendiente Ujú. que ahora me la he recordado, que es, bueno, no sé si conoces, seguramente sí, a Tyler Cowen, es uno de mis economistas favoritos, y Sí. últimamente, pues, su último libro es sobre el talento, ¿no? Y sobre cómo Ajá. eh, pues, reconocer el talento. Entonces, te quería hacerte esta pregunta, si tú tienes una manera, una heurística de reconocer talento, una estrategia, unas herramientas que podrías compartir, ya que eres alguien que contrata gente y sobre todo buscas un tipo de talento muy concreto que será parte del talento académico, ¿no? Talento para interpretar el mundo bien. Sí. Talento en las ciencias sociales, por lo menos. Entonces, bueno, Sí. aparte de que buscarás talento tecnológico y eso, pero bueno, si nos podrías dar algún consejo o cómo lo haces tú. Yo creo que hay muchos tipos diferentes de talento. Em, y todos pueden encajar de forma diferente en una misma empresa. Por ejemplo, mi ex socio, Fonseca, era muy bueno hablando y sigue siendo su gran cualidad. Es una persona que tiene una voz que está muy bien, que tiene una cara graciosa, que habla a cámara. Y, coño, el tío tiene sus tablas, ¿no? Ujú, Y eso se le da muy bien, eso encaja muy bien en un perfil de entretenimiento determinado. Luego están otros perfiles, como el de mi socio, que sigue siendo socio actualmente, Enrique Couto, que es un tío con mucha capacidad analítica. Una persona que es capaz de filtrar muy bien la información, es muy inteligente y es capaz de determinar qué cosas son verdad y qué no, qué cosas tienen sentido y cuáles no. Y te puedes tirar debatiendo con él horas y siempre va a tener eh, capacidad de razonarte todo lo que dice ujú. y defendértelo. Eh, Luego hay otra gente que es muy trabajadora, que es muy constante, otra gente que tiene muchas ganas, porque es verdad que hay gente que puede tener talento y no querer aprovecharlo. Y luego hay gente que igual no tiene tanto talento, pero con las ganas que tiene, lo acaba desarrollando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo detectar yo el talento? Te diría que es muy difícil. O sea, la mejor forma es ver cosas que ya existen. Por eso antes he incidido mucho
en que la gente tiene que hacer cosas más allá de la universidad que demuestren que sabe hacer cosas o que por lo menos tiene interés en cosas. Totalmente. Yo, las personas que he contratado, para Visual Economic en este caso, uno de ellos es un físico, bueno, no es contratado, hace guiones, es freelance, eh, pero esta persona básicamente es un físico que no es economista, pero que tenía un blog de economía. Y todo lo que ponía era interesante, tenía un estilo de redacción que estaba bien y la acabé contratando. O sea, vi su blog, dije, esto puede encajar con nosotros. Luego, evidentemente, hay un know-how que tiene que desarrollarse dentro de la empresa porque nadie te va a llegar y te va a hacer un guión perfecto a la primera y va a ser un mega crack. Tienes que ir enseñando y sobre todo enseñando cómo funcionas tú mismo dentro de la empresa y qué patrones se usan para organizar la producción, porque ya no es solo tener talento, es ser capaz de trabajar en equipo y ser capaz de hacer tu parte de la producción de forma que encaje muy bien con la del resto de personas y de ahí salga un producto final. Porque es muy fácil tener mucho talento, irte por tu cuenta y venga, si yo ahora me monto mi canal, voy a hacerme mis guiones, voy a ponerme en cámara, igual te saco un vídeo a la semana. Es que nosotros hemos pasado de esa fase a tener una fase industrial, que tenemos un montón de canales, que vamos a sacar cada vez más canales en muchísimos idiomas. Entonces, todo eso requiere no ser un youtuber, eso Ujú, requiere ser un empresario. ujú, Y son dos saltos diferentes, ¿no? Y luego, aparte de que la gente demuestre su capacidad, por ejemplo, con un blog, está el que tengan ganas, que muerdan, que no se conformen con lo mínimo, que si algo no sale, estén ahí hasta que salga, ¿sabes? Eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que marca el ser una persona que acaba con un sueldo mediocre a ser una persona que acaba de ejecutivo en una empresa, en mi ujú. opinión, ¿eh? Y ahora, bueno, pensando todavía en Tyler Cowen y sus típicas preguntas y en que te esté escuchando y viendo todo lo que haces, la siguiente Sí, pregunta obvia es, ¿cuál es tu función de productividad, Oscar? ¿Cómo lo haces? mi función de productividad. Creo que vas a tener que ser más específico. ¿Cómo lo haces para ser tan productivo? ¿Cuál es tu día de trabajo? ¿Cómo qué cosas haces? ¿Cómo estudias? ¿Cómo analizas? ¿Cómo sacas el tiempo para hacer todo lo que haces? ¿Qué trucos nos puedes dar a alguien que te vea y diga, uy, me gustaría producir tanto como Oscar? ¿Es todo Es talento una buena natural? pregunta. ¿Hay esfuerzo detrás también? Es una buena pregunta. Pf, mi caso particular, Sí, sí, no, quiero saber mi, tu... mi, mi vida es mi trabajo. Ujú, O sea, estamos aquí, bueno, la gente lo verá a cualquier hora, pero estamos aquí a las 9:15. Esto en parte me lo tomo como parte de mi trabajo, porque al final yo estoy aquí por tener mis canales o sea, evidentemente no estoy haciendo un trabajo intensivo, es una conversación que está muy bien, eh, pero también es parte de mi trabajo, ¿no? De hablar de economía, de estar en redes, de contestar preguntas, porque al final la gente también quiere saber un poco más de ti. Pero mi vida es mi trabajo y creo que eso es una parte importante en la cuestión de la productividad, porque cuando tú estás prácticamente las 24 horas, salvando momentos determinados, pensando en cómo mejorar lo que haces, por narices acabas mejorando lo que haces. ujú. Pruebas cosas, te salen bien, te salen mal. Prueba y error, diría que es muy importante. Tener ganas. Y creo que algo que a mí en concreto me caracteriza mucho es el ser muy autocrítico. Pero no autocrítico en un sentido derrotista. O sea, yo muchas veces pienso que lo que hago es una mierda. Sé que no es una mierda, porque a la gente le gusta, pero de lo que hago a lo que me gustaría llegar a hacer hay una gran diferencia. Entonces, buena parte de mi tiempo es cómo consigo que lo que estoy haciendo ahora llegue a ser lo que quiero que sea. ¿Cómo consigo ser más eficiente escribiendo guiones? Pues dedico un tiempo y hay una fuerte parte de inversión. La inversión no es solo coger dinero que has ahorrado e invertirlo, sino coger tiempo que usarías para consumo e invertirlo
para ser más eficiente luego. Por ejemplo, quiero dedicarle más tiempo a... Pone que quiero hacer un curso de economía, que lo estoy haciendo. ¿Cómo saco tiempo para ese curso? ¿Cómo hago que ese curso sea la leche? La mayor parte de mi tiempo ya tengo el tiempo ocupado. Entonces, voy a coger tiempo extra para buscar gente que me ayude a delegar. Entonces, abro un proceso de selección de gente, contrato a alguien. Ujú. Dedico tiempo en enseñarle. Y una vez ya le he enseñado, y el proceso de aprendizaje es continuo, tanto para mí como para el resto, esa persona puede dedicarse a hacer algo que antes yo hacía y entonces yo puedo dedicarme a hacer el curso. Ujú. Pero eso es inversión. Ya no solo en dinero porque esa persona tiene que cobrar, sino inversión en mi tiempo. O sea, todo el tiempo que yo estoy enseñando a alguien, no estoy produciendo lo que me da dinero. Así que si te tuviese que resumir, te diría que mucha dedicación, preocuparse siempre en qué se puede mejorar e inversión para mejorar. Un poco, si fueras un modelo de crecimiento, ¿no? Pondrías un gran énfasis en el acumulación de capital. En ese caso, capital intangible, ¿no? Sí, capital intangible, efectivamente, capital humano, Sí, tanto sí, en mí mismo como en ayudar a los demás a desarrollar ese capital humano para que contribuyan a mis proyectos. estupendo. Óscar, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. La primera Ujú. es si nos puedes recomendar 5 libros. Hmm. Mm. Me hay uno de España que me gustó mucho, que sirve muy bien para entender la economía española durante la época de la posguerra y el tema de la urbanización, de la España vaciada. Em, el título del libro era, se me ha ido de la cabeza, Lugares que no importan. Ese libro está muy bien, la verdad. Luego, mm, siempre me preguntan sobre libros para empezar a aprender economía Ujú. y creo que mucha gente que vea este vídeo también le va a interesar. Y a mí uno de los libros que me hizo interesarme mucho en la economía, incluso más de lo que ya estaba en primero de carrera, es el de Economía en Colores, Ujú. de Sale Martí. En ese sentido, otro libro que también mola mucho, que no es súper denso, o sea, no es aquí un tocho, de hecho es un libro divertido, sobre todo para gente, tampoco necesariamente que esté empezando a aprender economía, sino gente incluso que ya sabe economía, que quiere encontrar ejemplos curiosos. Es el de Freakonomics. Y además, porque a mí particularmente la divulgación me gusta mucho y Freakonomics y Economía en Colors son dos libros de mucha divulgación. Luego, eh, tema burocracia española, ya que hemos hablado bastante de burocracia, creo que uno que está muy bien y que sirve para ilustrar el problema es Controlando el Leviatán. Em, y luego, estoy pensando en cuáles pueden ser interesantes. A ver, uno que es un... Si te quieres quedar en Es, cuatro, puedes, ¿eh? No, es un, no. es un poco clásico. Ya llevo cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Que quiero aprovechar bien. Eh, vale, creo que este me gusta bastante, que es el de... ¿cómo se llama? Esta la- de la propiedad intelectual. Joder, lo tengo aquí, espérate. ¿A favor o en contra?
No, no, en contra, en contra. Pues el de contra el monopolio intelectual, puede ser. ¿Es intelectual monopoly? El de. Espérate, es que lo tengo por aquí. Un momento. A ver. De hecho, tenemos un vídeo sobre eso, que resumimos ese libro precisamente. Ujú. A ver. Joder, no lo tengo por aquí. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es que es muy bueno. A mí me cambió bastante la forma de pensar sobre la propiedad intelectual, la verdad. Es el de dos autores con datos empíricos sobre varias industrias. Sí, sí, que habla del caso de Italia. Sí, que es intelectual monopoly. Pues ese. Espérate, voy a buscarlo. Sí, este es. De Michel Baudry. Sí, efectivamente. Ese es. Ese sería mi quinto. Perfecto. Y luego, Oscar, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Esa es otra interesante, ¿eh? Voy a decir una que es muy obvia, pero probablemente fuese Jesucristo. Bien, bueno, yo creo que es la respuesta más dada en el canal, pero bien. Sí, no, o sea, al final es lo que te ha marcado la cultura de todo, te diría, porque es que al final el islamismo bebe también de Jesucristo en cierto sentido. De hecho, hay una gran discrepancia con el cristianismo, porque dicen que no es el Hijo de Dios. El cristianismo en sí mismo, o sea, la fuente de la cultura occidental. Yo hablaría con él para ver qué hay detrás de esa figura histórica. O sea, para ver si, si de verdad todo lo que se cuenta de él fue verdad. O sea, al final te descubriría quizá una de las preguntas más importantes de la historia, porque tú imagínate que hablas con Jesucristo y es completamente diferente a lo que fue, a lo que se cuenta de él, ¿no? O sea, Bueno, eso asumiendo que todo lo que te voy a decir en la conversación sea verdad, que no lo tienes por qué asumir. eso asumiendo que fuese verdad, claro. Pero creo que sería muy interesante, la verdad. Sí. Sí. O sea, creo que es la respuesta aburrida, con los libros intentando darte cosas No, que te no, haya dado todo el mundo, pero con esto es que que te ha sería salido. él. Sí, sí. Vale, Oscar, si a la gente le ha gustado lo que nos has contado hoy, quiere seguirte, quiere verte, quiere oírte, ¿dónde puede hacerlo? Pues si le interesan los vídeos que hago de economía, puedes seguirme en Visual Economic. Si le gusta más la política internacional, Visual Politics. Si le gusta el tema de inversión, lo que he comentado de Baltea Global, el informe K. Y si ya quiere ver una parte más personal de mí, donde no hago divulgación, sino simplemente soy yo comentando cosas, pues en Twitter, @Oscar Economic. Perfecto. Pues nada, Oscar, muchas gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado y vuelvas pronto al canal. Nada, muchas gracias a ti, Edu.